bienvenida. Hola Renzo, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz de poder aportar al ecosistema digital, al ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias a ti. Qué rico que podemos contar con tu presencia en esta noche y recordarles a la audiencia que nos está viendo que pueden dejarnos sus preguntas a través de nuestro live en vivo en LinkedIn o a través de Facebook en la cuenta de Exponencial Z. Hoy conversaremos sobre las estrategias de éxito para desarrollar esa mentalidad emprendedora. Renzo, ¿cuáles son esas estrategias? Coméntanos un poco. A ver, hay que entender cuál es la diferencia primero entre la estrategia y la acción, ¿no es cierto? Henry Mintzberg dice que la estrategia es una serie de acciones para lograr algo. Por lo tanto, debemos entender la correlación que existe entre la estrategia y la acción. Uh-huh. No hay estrategia si no hay acción, pero tampoco se puede accionar si no hay estrategia. Es decir, de alguna manera yo puedo accionar algo sin estrategia, no voy a llegar a ningún lado. Pero Ok. también si tengo solamente la estrategia y no me pongo en acción, difícilmente voy a lograr algo. Por lo tanto, esa correlación es importantísima, ¿sí? Arranquemos por eso. Otra cosa que a mí me gustaría explicar a todos a quienes a ustedes les siguen es básicamente entender que estas acciones en algún momento te tienen que volver estrategias, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero, sin embargo, lo que quiero llevar al concepto es que los emprendedores últimamente se andan eh, apalancando en la cadena más baja de toda esta estructura estratégica, en la cadena más baja. Te voy a poner un ejemplo, Carolina. La gente dice, sabes, en este mundo el que no sabe manejar Facebook no puede emprender o va a fracasar el emprendimiento. Y Uh-huh. eso es falso. O sea, eso es absolutamente falso. Te pregunto, Carolina, honestamente, ¿tú crees que, por ejemplo, don Carlos Avellán, el fundador de Adelca, sabe manejar Facebook? Eh, Seguramente. no dudes que no. Sí, no dudes que no. Él entenderá que el Facebook es un canal de comunicación, ¿no es cierto? Entenderá que es un canal de comunicación y que para eso tiene su equipo de profesionales y seguramente la agencia de publicidad, que en este caso incluso nosotros lo manejamos. Pero Uh-huh. a lo que yo quiero llegar es que el emprendedor debe subir la escala, este escalón, ¿no es cierto? Y Y que para subir ese escalón, ¿qué es lo que tiene que hacer o por dónde puede empezar? Porque mucha gente nos estará viendo y dirá, bueno, tengo estas barreras mentales, no sé por dónde inicio, ¿no? ¿Qué les dirías? es que el primer escalón del emprendimiento eres tú. Okay. No, el último escalón del emprendimiento finalmente puede ser la red social, pero el primer escalón del emprendimiento eres tú. Por lo tanto, si queremos plantear una estrategia, debemos comenzar por nosotros. Es decir, Carolina, mira, quiero ponerte un ejemplo para contextualizar esto que estoy diciendo. Perfecto. Imagínate que yo fuese vago, holgazán, irresponsable, machista, malcriado, mujeriego, patán. Y aspiro que a mi vida llegue una mujer que valga la pena y con ella construir una familia. La pregunta que yo te hago es, ¿lo lograré? No, ciertamente no. Muy No, complicado. O tal vez se fracasará, ¿no? no, técnicamente es imposible. Hola, mi querido Cristian, Carolina también está conectada por ahí. Te mando un abrazo gigante también a Carolina Benavides, a Cristian también, que fue mi alumno. Técnicamente es imposible, Carolina, porque, a ver, lo que va a pasar es que tú termines, o en mi caso, termine atrayendo a una mujer con las mismas características que yo. Entonces yo no soy digno de. Lo mismo pasa en el emprendimiento. Si tú no te vuelves una persona digna de un emprendimiento de éxito, el emprendimiento de éxito no va a llegar a ti. Por lo tanto, la primera estrategia es trabajar en uno. Uh-huh. Ser una persona o ser un emprendedor digno de un emprendimiento de éxito. Ahí es en donde arranca todo. ¿Estamos? Ahí arranca todo. Y para esto Uh-huh. hay dos elementos básicos. Primero, el emprendedor, ojalá fuera todo el mundo, pero puntualmente hablando de los emprendedores,
necesitan tener un propósito, Carolina. Necesitan levantarse todos los días con un propósito. Construyendo el camino, ¿no? Un propósito. Es decir, que haya una razón para levantarse. ¿Sí? Una razón para levantarse de esa cama. Y no te estoy hablando de $1 millón, de $2 millones, de ventas, de rentabilidad, de ROI, de ROA. No, olvídate. No, nada de eso. Te hablo de un propósito de vida. Tú tienes que buscar un propósito, encontrar tu propósito, y a partir de que encuentres y busques y encuentres este propósito, vas a tener una vida con propósito. No es una vida vacía. Después mucha gente me puede cuestionar y me puede decir, bueno, Renzo, ¿y cómo encuentro el propósito? Plantéate como propósito inicial encontrar tu propósito, pero ya hay un propósito. No, el propósito es superior. Si me preguntas cuál es mi propósito es trasladar todo el conocimiento que yo tengo a los emprendedores. Ese es mi propósito. Eso es lo que me hace que me levante todas las mañanas y siga con el mismo impulso con la agencia, con la constructora, con la escuela, con el instituto. Ese es mi propósito. Entonces, el emprendedor tiene que descubrir este propósito, tiene que encontrar este propósito. Renzo, ¿tú crees que en esto que nos hablas de encontrar el propósito, tú hablas también mucho en todas las charlas que das sobre la importancia de incomodarse? ¿Tiene que ver con esto? ¿Y por qué incomodarse? Es que la única manera de crecer es incomodándote, no hay otra manera. Si tú quieres crecer el músculo de tu brazo, la incomodidad es el dolor, es el tener que levantar ese peso, el tener que cambiar de dieta, el que tener que acostarte más temprano. Solo incomodándote creces. No, el músculo no te va a crecer en la comodidad de tu cama, en la comodidad del Netflix, en la comodidad del televisor. No, entonces, una persona que se pone y que se cuestiona el hecho de encontrar un propósito se está incomodando porque nunca antes se ha planteado eso. Por lo tanto, al plantearse el hecho de encontrar un propósito, se está incomodando. Otra cosa que necesitan, por ejemplo, y siguiendo en esto, perdóname, Carolina, es el tema de la necesidad de trabajar en valores, de encontrar valores. La gente dice, mira, lo que pasa es que la sociedad ha perdido los valores. Ah, bueno, me gusta tu concepto. Dime cuáles son tus valores. Y entonces, lo único que termina siendo es un concepto, un concepto retórico, ¿no es cierto? Lo único que se les ocurre decir que la sociedad no tiene valores, pero cuando le planteas y le dices cuáles son los valores que le faltan, no saben. Entonces, el emprendedor necesita trabajar en valores, necesita entender cuáles son los valores. Entonces, cuando tus valores, en mi caso, les voy a decir cuáles son mis 7 valores. Responsabilidad, humildad, generosidad, tolerancia, perdón, honestidad e integridad. Esos son los valores que a mí me mueven, ¿no es cierto? Esos son los valores que a mí me mueven. Entonces, yo empiezo a trabajar en ser un emprendedor digno de algo. Porque mira, cuando tú tienes un propósito y una vida con propósito y tienes valores y una vida con valores, el ego no puede atacarte. El ego no te puede atacar. El ego es el peor enemigo del ser. Es el peor enemigo del ser. El ego es el peor enemigo del emprendedor. Te voy a poner un ejemplo. Si tú mañana tienes un negocio y te ganas $100,000, el ego puede hacer que tú te gastes esos $100,000 en un automóvil, solamente para demostrarle al mundo que fuiste capaz de comprarte un automóvil. Y esa misma decisión ególatra hace que no reinviertas esos $100,000 en el crecimiento de tu empresa y decidas andar en bus o en bicicleta. Porque el ego te gana. Pero si tú tienes un propósito y tienes valores, el ego no te va a ganar. Va a chocar y se va a ir. Va a chocar y se va a ir. Se va a filtrar de vez en cuando. Eso es normal. Somos seres humanos. Fallamos. Tenemos el ego. Pero este ego no permite, digamos, este propósito, esta vida con propósito, esta vida con valores, es una barrera que no permite que el ego entre. El ego te hace hacer tonterías, Carolina, te hace hacer tonterías. El ego hace que, por ejemplo, tú cojas una publicación y la hagas tuya, solamente para que el mundo te aplauda. Mira qué lindo cómo publicó, pero no eres capaz de poner la fuente.
¿De dónde sacaste? La copias y la pegas como tuya. Mira, eso es el ego, ¿no es cierto? Pero si tú tienes valores y uno de esos valores es la honestidad, vas a coger esa fuente, vas a coger ese artículo y vas a poner fuente. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te das cuenta? Entonces, el emprendedor necesita trabajar en valores. Valores. Necesita trabajar en valores. Yo te tengo una pregunta. Bueno, hemos hablado del propósito, hemos hablado de los valores, pero también un emprendedor también tiene que adquirir ciertos hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que tú recomendarías que son esenciales y que están en tu lista y deben estar en la lista de los emprendedores? Y también con esa pregunta que me digas cuáles son los hábitos que tampoco recomiendas que deban seguir. A ver, ya que tengo una vida con propósito y ya que tengo una vida de valores, ¿no es cierto? Adentro de esto, porque esto es una esfera que me protege. Yo debo tener no solo hábitos, Carolina, yo debo tener metas, cualidades y hábitos. ¿Sí? No solo hábitos, metas, cualidades y hábitos. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve un hábito? ¿De qué te sirve, mi querido José, otro alumno mío? ¿De qué te sirve un hábito si no tienes metas? ¿De qué te sirve tener cualidades si no tienes metas? Entonces, este es mi desarrollo, esta es mi opinión, esto no es verdad absoluta, pero existen 5 metas que para mí me han servido: la espiritual, la familiar, la social, la personal y la material. La material está atado directamente al emprendimiento, directamente al emprendimiento. ¿Cuál es mi meta material? Para el 5 de julio del 2039, cuando haya cumplido los 65 años de edad, poseeré un patrimonio, suma de dinero y bienes por $20 millones que llegarán a mí de diversas sumas de tiempo en tiempo durante estos años. Esa es mi meta. Ahora, como ya tengo clara cuál es mi meta, ahí sí puedo tener cualidades, ¿no es cierto? Cualidades como, por ejemplo, la resiliencia, el trabajo fuerte, la puntualidad, ¿no es cierto? El respeto. Esas son cualidades. Pero después necesitas hábitos también, ¿no es cierto? Necesitas hábitos. Por ejemplo, un hábito que yo cuido muchísimo es la planificación diaria. Todos los días planifico mi día. Todos los días planifico mi día. De 8 a tanto, de 9 a tanto, de 10 a tanto. Ese es un hábito, por ejemplo. Un segundo hábito son las pausas activas. O sea, yo trabajo 45 minutos, descanso 15. 45, descanso 15. 45, descanso 30. Pero no ¿Qué te permiten esas pausas activas? Respirar, que el cerebro se calme. Es que es maravilloso porque, a ver, estamos en la... Osho lo dice, ¿no? No lo digo yo. Pero vivimos en una de las épocas que más información existe, Carolina, en toda la historia de la humanidad. Y no porque antes no haya habido información, sino porque ahora hay los medios, ¿no es cierto? Los medios te llega la información, te llega como loco. Por ejemplo, la gente que nos está siguiendo en este momento está recibiendo un montón de información y dice, Dios mío santo, o sea, se trata de propósitos, de valores, de metas, de cualidades, de hábitos, y se empieza a volver loca. ¿Te das cuenta? Entonces, el cerebro se topa con toda esa información. Cuando tú no procesas esa información y no le das un respiro a tu cerebro, viene la ansiedad. Y después de la ansiedad viene la neurosis. Te vuelves neurótico. No parece, pero estás neurótico porque quieres. Entonces, ¿sabes dónde se ve reflejada la neurosis? En los jóvenes, en la impaciencia. Los jóvenes de ahora, yo tengo lo que tengo y he logrado lo que he logrado, pero yo tengo 46 años. Los jóvenes de ahora quieren tener lo que yo tengo y lograr lo que yo he logrado a los 26 años. Eso es imposible, eso no hay cómo. Hablando de los jóvenes, perdón que te interrumpa antes de que se me escape esta pregunta que quiero hacerte. Ahorita que topaste el tema de los jóvenes, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con el Renzo de 25 años, ¿tú qué le dirías? Que tenga paciencia, que trabajes duro, que siga planificando, que se rodee de mejor gente, que ponga metas. Mira, yo me planteé metas hace 12 años. Desde los 33 para atrás, yo no tenía metas, yo no tenía hábitos, yo no tenía cualidades, yo no tenía valores, yo no tenía un propósito. Esto lo vengo trabajando desde hace 12 años, que me di cuenta que si no trabajaba en estos elementos no iba a llegar a ningún lado.
Pero también le diría al Renzo que tranquilo, que lo va a lograr. Es decir, no porque empiece a plantear esto que te estoy planteando a los 20, lo voy a lograr a los 32. No, no, no. Es un proceso de aprendizaje, de madurez, de caerse, de ser estúpidos. Es que en la vida todavía, es que es necesario ser estúpido en la vida. No, no, es necesario fracasar en la vida, es necesario ser adolescente, es necesario ser adulto, niño, es necesario. Entonces, esa neurosis se ve reflejada en la falta de paciencia. Entonces ya quieren tener el primer $1.000.000 a los 28 años. Sí, sí, pero hay casos excepcionales, hay supermentes, ¿ya? Los creadores de Facebook, de Twitter, todos. Además son otros ecosistemas, son otros países, otras estructuras. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en una realidad. No con esto estoy diciendo que no lo van a lograr. Sí lo van a lograr, pero hay que estructurar, hay que planear. Entonces, volviendo un poco al tema anterior, cuando yo hago las pausas activas, le doy tiempo a mi cerebro a relajarse, a ponerse en el presente, a dejar de estar fantaseando en el futuro y dejar de estar pensando en un pasado que ya pasó. Son importantísimas. Es que son vitales, eso. Entonces, mira, ahí te he descrito 2 hábitos. El uno es planificar, el otro es las pausas. ¿Las pausas? Sí, es absolutamente necesario. Otro hábito para el emprendimiento es la lectura permanente de nuevas herramientas, la evolución de las herramientas, digamos. Los medios de comunicación siempre han existido. Lo que pasa es que los medios evolucionan. Antes era, o bueno, sigue siendo la televisión, pero ahora vinieron las redes sociales. A futuro será algo nuevo. Entonces, uno tiene que ir evolucionando. Entonces, otro hábito para mí fundamental es la lectura. Yo leo 1 hora, hora y media diaria, necesariamente me obligo a hacer eso. Otro hábito es de los estudios. Estudiar para mí es fundamental. Después no entro a estudiar y grabarme las cosas. Entro a estudiar y me quedo con lo que me sirve. Punto. Y lo pones en práctica además, ¿no? Que es otra de las cosas importantes. Y eso se llama procesar. Entonces, cuando tú recibes 100 cosas y no procesas ninguna, te abrumas. Si hoy noche los que nos están escuchando, una apliquen, una. ¿Sabes qué, Renzo? No estoy preparado para encontrar mi propósito, pero voy a trabajar en mis hábitos. Listo, quédate con eso. Renzo, no estoy preparado para nada, voy a plantear mi meta. Quédate con eso, pero hazlo. Plantéalo, hazlo. Renzo, hablando de esto, ahorita hay algo que tú siempre lo repites muy seguido en los mensajes, ¿no? Y es que hay que dejar de darle tanta vuelta a los asuntos antes de comenzar. ¿Qué les dirías a aquellas personas que les pasa eso? ¿Cómo pueden evitar? A ver, lo que pasa es que nosotros venimos de un entorno familiar, social, educativo, político. Y entonces nos han enseñado a darnos vueltas, a tener miedo y cosas como esas. Aquí yo lo que les diría es háganlo, pero de decirlo, hacerlo, eso es un hábito. ¿Te das cuenta, Carolina? Es un hábito, entonces tienes que formar el hábito. ¿Tienes ganas de ir por un sándwich? Levántate y ándate por el sándwich. ¿Tienes ganas de tomarte un refresco? Levántate y anda a tomar el refresco. No lo pienses tanto, es decir, cree en ti, hazlo, pero eso es un hábito. Entonces hay gente que dice, no, es que 45 minutos y de irme a hacer un sándwich, después no estoy siendo productivo, soy un vago. Falso. Esto es falso. Simplemente hazlo, anda, cómete el sándwich, regresas y vienes más fortalecido. Entonces, es solo en la acción del sándwich. Ahora, imagínate lo que significa la acción de ejecutar un proceso, de contratar un contador, de tomar una decisión financiera, de estructurar una cadena de suministros, de plantear metas administrativas, de estructurar un modelo corporativo. Es hacerlo. Entonces, la gente... No lanzarse, es hacerlo. No lanzarse, porque a ver, no te estoy invitando a algo que sea riesgoso.
es hacerlo, no lanzarse. Hay una gran diferencia entre hacer y lanzar. Porque, Carolina, cuando alguien dice, lánzate, es como que estuviera yéndose a suicidar, o no, es hacerlo, hazlo. La gente dice, ¿cómo hago un plan de marketing? Es que no sé cómo hacer, no sé por dónde comenzar. Oye, coge una hoja y pon segmento 2 puntos, lo que se te ocurra. Posicionamiento 2 puntos, lo que se te ocurra. Define el producto, los beneficios, el precio, los canales de distribución y la promoción. Una hoja, listo, ya tienes un plan de marketing. Ese plan de marketing es más válido que un plan de marketing de 500 hojas en tu cabeza que nunca se plasmó. Sí. Entonces no es lanzarse, es hacerlo. Tienes que hacerlo, punto. Yo, cuando hablo acá en la escuela o en la agencia, cuando hacemos los planes de mercadeo, la mayoría de mi equipo dice, es increíble, yo siempre en la universidad me enseñaban y pensábamos que era un documento de 20, 30 hojas, y nuestros planes de mercadeo es una hoja, punto. Entonces, Renzo, en este sentido que te interrumpa, discúlpame, hay mucha gente que dice, bueno, ya he intentado un negocio, tal vez vendía, no sé, ropa, luego me fui por los zapatos y luego que por los artículos deportivos y dice, no me fue bien, fracasé, perdí plata, no sirvo para esto. O sea, ¿qué le dirías a esa gente que está a punto de rendirse? A ver, primero tiene que entender si es que está en el negocio correcto, si es que está en lo que le gusta, si conoce sobre eso, si tiene talento sobre eso. Hay gente que vende zapatos porque cree que es buen negocio vender zapatos. Hay gente que vende camisas porque cree que es buen negocio. Y te voy a decir una cosa, Carolina. Esa gente que vende camisas ni siquiera sabe combinar una camisa con una chaqueta. ¿Cómo vendes camisas si no sabes siquiera combinar una camisa con una chaqueta? No sé si me hago entender. Hay que tener talento, hay que conocer, hay que capacitarse. Sí, entonces, no. Se trata de, primero, no vas a evitar el fracaso, ¿no es cierto? Porque el fracaso es parte del emprendimiento, es parte de la vida. Cuando tú comienzas a trabajar en alguna empresa, ¿quién te garantiza que vas a trabajar 40 años en la empresa? Nadie. A lo largo de tus 20 años, de tus 40 años laborales, trabajas en 30 empresas. Por lo tanto, técnicamente has tenido 30 fracasos. Pero ¿por qué cuando trabajas para alguien no le ves como fracaso el perder el trabajo? ¿Y por qué cuando trabajas para ti le ves como fracaso perder un cliente o perder una línea de negocio o perderlo así? No tiene lógica. Si mañana yo pierdo un cliente, listo, perdí el trabajo, a buscar otro cliente. Si mañana no me fue bien en esa línea de negocio, listo, no me fue bien en esa línea de negocio, me voy a buscar otra línea de negocio. Pero la gente debe entender que esto es trabajo permanente y constante, pero atado a una serie de elementos que te van a llevar al éxito, una serie de elementos. Y uno de ellos es, tienes que trabajar con tu talento, tienes que trabajar con lo que conoces. La gente se mete a hacer negocios que no tienen ni idea. Hacen restaurantes solamente porque han oído que tener restaurantes es buen negocio. Y no tienen ni idea. Si te vas a meter a hacer yo tuve cadena de restaurantes y me fue increíble, pero la diferencia es que yo hice el branding, yo hice la estructura de mercadeo, la marca, y tenía un chef que manejaba toda la estructura logística, los procesos, la carta de comidas, siempre atado a la innovación. Entonces, no es que yo no sabía de restaurantes, no sabía de restaurantes, pero contraté a alguien y yo tenía clarito a dónde le quería llevar esa marca. Llegamos a tener 19 locales, después la vendimos súper bien. Pero no, yo no me puse a cocinar porque no tengo ni idea. Claro que sí. Te agradezco mucho, nos quedan poquísimos minutos. Sé que con tu expertise y toda la experiencia, sobre todo, y lo que has pasado, los intentos del trabajo duro que haces, tendríamos que hablar muchísimo, muchísimo de varios temas de aquí. Yo no quiero irme sin antes invitarte a nuestro último segmento. Es un segmento que se llama Ping Pong Exponencial. Y no lo vas a pensar mucho, yo te voy a lanzar una serie de palabras y me vas a decir tus respuestas, ¿te parece? Claro, dime. Vamos entonces, empecemos. Nuestra primera palabra. El libro que más te inspira. ¿Cuál es ese libro y de qué autor? La Biblia. La Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro maravilloso de enseñanzas. No es un libro histórico, es un libro lleno de enseñanzas. Ok. Siguiente, por favor. ¿Perros o gatos? ¿Cuál mascota te gusta más? Perros, me encanta. Perros. ¿Cuántos tienes?
2 acá. 2. Qué chévere, muy bien. Siguiente, por favor. Vestimenta formal o deportiva. Formal, definitivamente. Yo siempre me pregunto al ver tus videos, ¿qué día Renzo se pondrá un calentador? Sí me pongo, pero no me expongo. Ok, de acuerdo, para hacer el deporte. Sí. Siguiente pregunta. Persona que más admira a Renzo. Bueno, admiro a muchas, pero hoy por hoy admiro a mi mentor, a Diego Jaramillo, el rector de la Universidad de Hemisferios. Ok, ¿y por qué? Porque es un hombre muy humano, muy inteligente, brillante, humilde. Y has aprendido seguro mucho de él. Sí, claro, claro, no. Yo cada vez que tengo una mentoría con él es aprendizaje, es aprendizaje, es una locura aprender con él. Qué Además lindo, que gracias. en todo su cargo, su aporte es increíble y se da el tiempo para abrirme las puertas. Claro que sí, que no muchos lo hacen. Qué lindo, gracias por compartirnos eso. ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta? Frase representativa. ¿Cuál es la frase que te representa? Emprendimiento sin conocimiento es un experimento. Es una frase personal mía. Por favor, a quienes no lo apuntaron pueden volver a ver este video. La siguiente, por favor. Tu deporte favorito. Que me encanta y no lo practico es el fútbol. Me encanta. Y Ok, el que ¿hincha de qué practico, equipo eres? bueno, del desaparecido nacional, del Nacho. Ok, Sí. el criollo. Ok, ¿y qué deporte practicas? Corro bastante todas las mañanas. Ok. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 30 minutos. Corro todos los días y después de eso medito siempre. Entonces combino las dos. Ok, sin duda alguna tu día empieza diferente con eso. No, mi día comienza a las 5 de la mañana. Me levanto a leer, Carolina. Me Ok, levanto, 5 de la mañana me levanto, pienso hasta las 5:30, 5:30 arranca mi día oficialmente leyendo. qué chévere. Y nuestra última pregunta es que quisiéramos saber cuál es tu mayor sueño. Un país de emprendedores, no, un país con gente con pensamiento diferente, con un pensamiento hacia el aporte real entre seres humanos y dejar de odiarnos tanto. Necesitamos una Latinoamérica de más amor, no de tanta ira y pelea. Es una locura lo que nos está pasando. Gracias, Renzo, por acompañarnos. Pues ha sido un gusto y un placer, un honor estar contigo. Gracias a todos quienes nos ven y nos vemos en un próximo programa con una nueva historia que contar. Un Hasta abrazo a una ustedes. próxima. Un Muchísimas. abrazo para ti. Un abrazo a Pablo Gracias. también que le vi por ahí. Bendiciones a todos ustedes.